Muy buenos días, estimados amigos, y vamos a analizar esta mañana esos factores de riesgo que pudieron haber motivado o provocado este lamentable linchamiento del alcalde de Concepción, Sololá. Nos acompañan el licenciado Luis Velázquez. Él es consultor en temas de resolución de conflictos, y también la licenciada Carmen Reina, quien es socióloga del colectivo de analistas independientes. A ambos, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Comencemos, licenciado Velázquez, usted que le ha dado seguimiento, ha monitoreado de manera bastante cercana la conflictividad en el país. ¿Esta área se ha caracterizado por este tipo de situaciones o cómo podría usted clasificarla? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Yo quisiera ir más allá de lo presentado recientemente en Concepción, Sololá. Es importante señalar que casi todo el país está en una situación muy compleja. Hay una crisis institucional, eso quiere decir la falta de presencia de las instituciones del Estado en las comunidades, en los municipios, el debilitamiento del Estado y todas sus instituciones y la falta de cumplimiento de la ley. Llegando al tema que usted se refiere, recordemos que desde julio de este año el Tribunal Supremo Electoral declaró 72 municipios con una área muy susceptible a una violencia electoral y 143 municipios con una violencia mediana. Sin embargo, previo a las elecciones, en las últimas 2 o 3 semanas de la primera vuelta, se dieron una serie de situaciones preocupantes. Lo acontecido en estos días, eso significa... Concepción estaba dentro de esos municipios. Concepción no estaba dentro de esos municipios. Recordemos que la última semana de septiembre, inclusive hubo una manifestación en la Contraloría General de Cuentas, donde cientos de pobladores vinieron, denunciaron situaciones que para ellos eran anómalas en construcción de obras, en temas de corrupción, etcétera. Pero más allá de ese tema, lo que hay que señalar es que hay una ingobernabilidad, que hay un debilitamiento del Estado y que este es un reto para los futuros gobernantes. Es decir, que el tema no termina acá. Lamentablemente los escenarios para el año 2016, después de Semana Santa, no se ven alentadores, no solo por el tema electoral, ni por el tema de una mala administración de algunas personas, sino también ahí entran conflictos sociales de demandas al Estado, de desesperación porque no han sido atendidos los temas de salud, seguridad, etcétera, y porque algunas veces, tristemente, son los mismos alcaldes los que manipulan a la población y los llevan a hacer bloqueos, a destruir propiedad privada y vidas lamentables como en este caso. Aquí hay que reforzar una serie de líneas de acción. Por supuesto que se tiene que tomar medidas correctivas, pero más allá de ello, tiene que haber una prevención. Para eso estuvo funcionando el sistema de alerta temprana. El sistema de seguridad nacional, por ejemplo, tiene la DIGICI, que esto es la Dirección General de Inteligencia Civil. Están elementos como, por ejemplo, COPREDE, que es la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos. Que tendrían que activarse. Yo quisiera ir con la licenciada Reina en el sentido de, pareciera que es un indicador preocupante, porque el tema de los linchamientos o este tipo de violencia colectiva pareciera que había ido en descenso en el país durante los últimos años. ¿Podríamos interpretar lo que sucedió el domingo como un indicador, una alerta que debería de llamar nuestra atención en función precisamente de lo que decía el licenciado Velázquez, de que no solamente estamos frente a algún malestar de índole electoral, sino que hay muchas insatisfacciones en este momento a lo largo y ancho del país? Claro que sí. Miren, es indispensable analizar este proceso de cara a toda la coyuntura abierta en Guatemala. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que llegamos a manifestar a las plazas, porque no fue solo la plaza central, sino a las plazas de distintos departamentos y municipios de forma pacífica, y logramos revocar u obligar a la renuncia a la vicepresidenta y al presidente? Y entonces, en otro lugar muy lejano, caracterizado por población maya, en este caso Cachiquel, altamente excluida de las condiciones de desarrollo humano, donde hubo
cruento enfrentamiento armado interno y las formas de violencia están ahí presentes. Eso pesa en Guatemala. ¿Cómo es posible que ahí la gente llegue al nivel del hartazgo y de considerar que no hay posibilidades de cambio de otra vía más que el linchamiento? Eso nos deja connotar de que Guatemala está justo en esa conflictividad social profunda que se está hablando. En los 90 hubo un pico alto de linchamientos. De hecho, Minúa tiene un estudio con alta preocupación. O sea, el asesinato tumultuario impune una ejecución extrajudicial en donde la gente actúa, como diría Freud, como masa, y donde siempre hay algún líder, porque el linchamiento tiene un nivel de premeditación. En este caso, primero acusaban a este señor Basilio de que él había mandado asesinar al candidato perdedor de la UNE en un atentado que hubo. Entonces, de repente aparece un pico rojo que le atraviesan y muchas personas que se organizan para irlo a buscar en su casa. Entonces, hubo algún nivel de premeditación y quienes lanzan la voz, la alerta. Ahora, ¿en qué momento prende la masa? ¿En que había un malestar? ¿Estaba acusado de corrupción? Entonces ahí uno se pregunta, ¿cuál es el papel del Tribunal Supremo Electoral, que sabe que hay delitos electorales y permite que ciertos candidatos estén ahí? Estas elecciones no fueron pacíficas. 11 municipios tienen que repetir elecciones y a eso se suma Chajul, que tuvo también violencia postelectoral, y lo más grave ahora es Concepción. Entonces uno se cuestiona, después de las grandes movilizaciones de la plaza, donde la gente rechazó la corrupción y rechazó este tipo de Estado, y todavía las instituciones públicas se dan el lujo de seguir con tanta falencia. Además, el desgobierno que tenemos. Claro, la falta de autoridad. Ahora bien, nada justifica la barbarie con la que se actúa en este tipo de casos. No. Creo que sí es importante el hecho de deducir responsabilidades, porque eso es algo que facilita en alguna medida o que promueve que este tipo de violencia colectiva se siga repitiendo en el país, porque, como bien decía la licenciada Reina, si algo tienen los casos de linchamiento es que la responsabilidad se diluye y es muy difícil dar con los líderes que lo motivaron o que lo provocaron y lo llevaron hacia ese punto. ¿Hay algún precedente en donde esto haya sido distinto? ¿Podríamos esperar que ahora, a la luz del fortalecimiento del Ministerio Público, pudiéramos tener un castigo para los provocadores? Lamentablemente no ha habido un antecedente donde se haya aplicado la justicia pronta y cumplida. Sin embargo, la legislación nacional contempla lo que se le denomina el delito de muchedumbre. Eso quiere decir que el Ministerio Público debe hacer todas las investigaciones necesarias, la Dirección de Inteligencia Civil también, obviamente ahí todo el sistema de justicia debe colaborar y se debe de aplicar la ley. Cualquier país desarrollado, uno de sus factores críticos de éxito es que la ley es pareja para todos. Como decía Montesquieu, la ley debería de ser como la muerte, no discriminar absolutamente a nadie. La ley es la ley. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento de la ley, se dan este tipo de situaciones. Ahora, regresando al contexto actual, de los 73, 74 municipios que estaban ya con una alerta roja de conflictividad social, como se ha dicho, hay 148 municipios que están en alerta media. Pero en esos 11 municipios que se van a repetir las elecciones para alcalde en este momento del 25 de octubre, también nuevamente ahí hay que encender un doble rojo. Municipios como por ejemplo en Joyabas-Quiché, donde hubo balazos, donde hubo quema de urnas, donde hubo gente que se tuvo que esconder en sus casas, gente que tuvo que huir a las comunidades, esas situaciones ya las sabemos. Entonces ahí es donde tiene que haber un sistema de prevención efectivo. En la ley están esos mecanismos, están las instituciones para desactivar. El problema es que esto no está funcionando, porque cuando ya entramos a hacer algo correctivo, como se decía, habían 1.500 personas, es imposible disolver una población ya donde hay 1.500 personas concentradas. Cualquier cosa puede pasar, eso se va de las manos, entonces tenemos que enfocarnos en la prevención. Estamos a escasos 12 días de la segunda vuelta. Hoy mismo tienen que tomar providencias las distintas autoridades en el tema de derechos humanos, la Procuraduría, COPREDE, el Sistema Nacional de Diálogo, Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Inteligencia Civil, y recordemos que también el Estado no ha implementado el gobierno que
presidía Otto Pérez, que recién ha salido, desmanteló el Viceministerio de Apoyo Comunitario. Eso no es correcto. Que era el encargado de este monitoreo y de las acciones de prevención. Más que tema de armas y de policías, es establecer sistemas de diálogo con los COCODES, con los líderes comunitarios, con las iglesias, con los maestros, con todo ese liderazgo local para poder resolver este tipo de problemas locales. Ahora bien, licenciada, tengo una duda que quiero volver sobre este tema de los mecanismos de prevención y desactivación de estos casos de conflictos. Pero hay algo en el imaginario público y se asocia que los linchamientos son algo eminentemente rural, algo que no es así. Hemos tenido linchamientos también en las áreas urbanas y aquí en el departamento de Guatemala, en pleno centro histórico, tuvimos uno. Y que también está ligado al derecho consuetudinario indígena. Cuéntenos. Bueno, hay un tema. De hecho, recordamos, el término linchamiento viene de la referencia histórica de un célebre juez, Charles Lynch, de Virginia, en Estados Unidos, que hablaba de legitimar el asesinato tumultuario, violento, y es decir, una ejecución extrajudicial. Entonces no comenzó en Guatemala ni ninguna comunidad indígena. Estamos hablando de Estados Unidos, partamos de ahí. Ha habido este tipo de prácticas en la historia de la humanidad y en todas las culturas, tristemente. El nivel de violencia colectiva. En Guatemala sucede que comenzó una oleada de esto, hablo de los 90s, y fue de hecho en la región mesoamericana y América del Sur, a partir de, yo diría, el vacío de respuesta del Estado y de justicia y el hartazgo de la gente de no encontrar respuestas. Entonces la gente se sintió con la legitimidad de tomar la justicia por su propia mano. Hay estudios suficientemente avanzados de que no es parte de ningún derecho maya consuetudinario ni se transmite dentro del legado ancestral de las autoridades mayas. Es deleznable, es rechazable, pero la pregunta es, ¿qué hace que la gente llegue a tal nivel de considerar que tiene el derecho de tomar la justicia en sus propias manos? Es lo que Durkheim llamaba la anomia social. Todos los mecanismos que el licenciado nos acaba de contar son hermosos en el diseño, pero infuncionales en la práctica. Sí. Entonces la gente está cansada, harta y no encuentra respuestas. La desesperanza, digamos. Sí, hay una desesperanza porque el mismo Estado y la misma autoridad viola la ley, viola las reglas. Y ahí hubo una actuación. Y fíjense que esto tiene que ver con corrupción. Y todo este año hemos luchado contra la corrupción. Pero la gente entendió que era más fácil bajar a Otto Pérez que al alcalde reelecto, porque él sí tenía los mecanismos legitimados del poder. Y no había nadie más que lo hiciera. Entonces algo prendió la llama. Obviamente hubo una mano maquiavélica ahí. Sí. Yo no estoy legitimando para nada el asesinato, pero entonces la gente se prende. Y cuando la gente actúa en masa, pierde la noción, pierden los referentes básicos psíquicos, lo decía Freud en psicología de masas, y se vuelven siguiendo como el líder, que le llamaba el referente amo. Eso explicaba, por ejemplo, toda la masacre y la tragedia que se hizo en la época del nazismo alemán, en donde al seguir a un líder que se creía legítimo, la gente actuaba. Se deja llevar. Se deja llevar, y en grupo la gente actúa diferente que como individuo que tiene todavía la conciencia moral y otra cosa. Porque y lo lamentable acá también es el temor que quedó en la comunidad, porque muchos habrán podido ver, pero... Lo que me quiero referir, porque esto va a quedar como dijo Lope de Vega en Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Todo el pueblo fue. Fuente Ovejuna, todo el pueblo a una. Sí. Ahora, ¿qué pasa en una comunidad donde hubo linchamiento? Donde niños, mujeres participan y se reproduce la pedagogía de la violencia y el silencio para mantener la impunidad, porque hay miedo también, el que habla va a ser reprimido. Sí. Y cómo el reto aquí, que es lo que más me preocupa, es que la respuesta del Estado últimamente ha sido la militarización y únicamente el uso de las Fuerzas Armadas cuando hay situaciones de violencia. Ya como reacción. Y no hay todo un proceso de coadyuvar a reconstruir el tejido social y a trabajar las causas que provocaron esto. El linchamiento es un efecto, no es la causa de la problemática. Y es el vacío de justicia social del Estado y el hartazgo aprovechado por gente maquiavélica, eso sí. En estados donde la institucionalidad es fuerte, es decir, en donde el Tribunal Supremo Electoral habría atendido oportunamente, en donde hubiera habido una comisaría de la policía que más allá de las actividades de reacción es capaz de anticipar que hay un malestar ahí, de advertir y de crear una estrategia para que esto no suceda.
Generalmente no se necesitan sistemas de alerta temprana, ni comisiones de diálogo, ni este tipo de, por así decirlo, de otro tipo de comisiones o de organizaciones de un segundo o tercer nivel. Aún así, en el país se han tenido varias iniciativas que no han funcionado por alguna razón. Con cada gobierno que llega se desactivan o bien no tienen la capacidad suficiente para sustituir las funciones que debería de cubrir cada una de estas instituciones en el país. ¿Cómo podemos hacer ahora, en este momento en donde estamos en un gobierno saliente, en un proceso de transición, con una carga de malestares acumulados? Y como usted bien decía, pareciera que van a seguir acumulándose en los próximos meses o en el próximo año, con lo cual el próximo gobierno la va a tener muy difícil para lograr contener esta situación, pero no únicamente de momento contenerla, sino prevenir que esto vaya a replicarse en otros municipios de la República. Bueno, lo primero, yo creo que todos los ciudadanos de Guatemala tenemos que concientizarnos que el Estado no está funcionando, que las instituciones no están respondiendo para sus mandos constitucionales. Hay comunidades que tienen 200 años de atraso, y cuando digo ese término, la gente se me queda viendo y les digo, sí, hay comunidades que no conocen la electricidad, que no conocen una computadora, mucho menos el internet, no conocen una refrigeradora, los niños no van a la escuela, prácticamente están abandonados. Entonces, si hiciéramos una analogía como que el Estado es un padre de familia, en este caso de todos los ciudadanos, es un padre de familia que ha abandonado a su familia y a sus hijos por 200 años. Entonces, esto realmente crea una descomposición que se ve marcado en los indicadores sociales que a todos conocemos. Ahora, ¿cuál es la ruta a seguir? Los mecanismos están planteados en las políticas, están planteados en la ley. Lo que ha faltado es una implementación, es decir, llevarlo del papel a la práctica. Ha faltado voluntad política y sinceramente hemos fallado como sociedad. Han fallado los políticos, han fallado las élites sociales, económicas, académicas, mediáticas, religiosas, y aquí no es momento de culpar a nadie, es momento de concientizarnos y decir qué es lo que debemos hacer. Concreto, por ejemplo, el Viceministerio de Apoyo Comunitario, ahí hay que trabajar preventivamente con los líderes, con los cocodes, con el sistema local, pero no como los encapuchados que están en San Juan, Zacatepeques o en Bárcenas. Eso no funciona, o en Panajachel. Ahí hay que hacer un registro del verdadero liderazgo. Tienen que tener su carnet, tienen que tomar medidas de prevención. Esa es una medida. Y el Sistema Nacional de Diálogo. Cuando se presenta un conflicto, hay que tener por lo menos 3 líneas de acción. La línea de derechos humanos, que a través del Sistema Nacional de Diálogo, de COPREDE, a través de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay que tener una instancia negociadora y por supuesto que hay que tener una instancia de ser necesario aplicar las fuerzas de seguridad, pero primero tienen que implementarse los mecanismos anteriores, porque cuando ya llegan las fuerzas de seguridad, ya es demasiado ahí eso es demasiado tarde y cualquier cosa puede pasar, como por ejemplo una batalla campal. Está la Dirección General de Inteligencia Civil. Yo insisto mucho en los mecanismos que no se han implementado. La Secretaría de Inteligencia Estratégica. Bueno, la Secretaría también. de Inteligencia Estratégica, el Consejo Nacional de Seguridad. Hay tantos elementos. Bueno, ¿y qué hay del papel de los gobernadores? Los gobernadores tienen un mandato. Los mismos miembros del Consejo Municipal, por ejemplo, en este caso de Concepción, ahí debieron de haber actuado todas las autoridades, desde la parte comunitaria hasta el más alto nivel. Inclusive hubo horas de cuando fue el primer incidente en Alaska hasta horas de la tarde cuando fue el linchamiento. Ahí el Estado sinceramente reaccionó muy rápido. Entonces, como Estado no estamos cumpliendo con el artículo 3 que dice el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Sinceramente, estamos perdiendo el examen y los próximos gobernantes deberían de conocer más la situación nacional, porque aquí desde la capital guatemalteca la óptica es muy distinta, pero cuando estamos en una comunidad, cuando estamos en un municipio, y como decía muy bien la licenciada, el comportamiento individual es muy distinto al comportamiento público. Se mejoran los niveles de comprensión, definitivamente. Correcto. Tenemos que irnos ya. Muchísimas gracias a ambos. Nuevamente estamos ante un caso de descuido con un desenlace fatal.
esperaríamos que las autoridades pues tomen cartas en el asunto, sobre todo a manera de prevención y anticipación, como decimos, siempre es mucho mejor en aras de la vida, integridad de las personas, ser capaces de poder prevenir este tipo de situaciones y alertar oportunamente a las autoridades, de manera no tengamos que tener que lamentar otras vidas humanas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a volver en este momento a la mesa principal para continuar con la agenda informativa de esta mañana.